Capítulo 7. El mensaje de las parábolas. Tema 2. 3 grandes relatos lucanos de parábolas. Inciso C. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. En esta historia tenemos de nuevo ante nosotros a dos figuras en contraste. El rico, que en su vida regalada banquetea opipamente, y el pobre, que ni siquiera puede hacerse con las migas que arrojan los ricos comensales desde la mesa. Según la costumbre de la época, trozos de pan con los que se limpiaban las manos y que luego arrojaban. En parte, los padres incluyeron también esta parábola en el esquema de los dos hermanos y la aplicaron a la relación entre Israel, el rico, y la iglesia, el pobre Lázaro. Pero con ello omitieron otra tipología muy distinta, que es de la que aquí se trata. Esto se advierte ya en el distinto desenlace. Mientras los textos que tratan sobre dos hermanos siguen abiertos y terminan como pregunta e invitación, aquí se describe el final irrevocable de uno y otro. Como trasfondo que nos facilita la comprensión de este relato, hemos de considerar aquellos salmos en los que se eleva ante Dios la queja del pobre, que vive con fe en Dios y obediencia a sus mandamientos, pero que solo sufre desgracias, mientras que los cínicos que desperdician a Dios van de éxito en éxito y disfrutan toda la felicidad de la tierra. Lázaro es uno de los pobres cuya voz oímos, por ejemplo, en el Salmo 44. Cito: Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Fin de la cita. Versículo 15 al 23 y comparar con Romanos capítulo 8, versículo 36. La sabiduría primitiva de Israel daba por sentado que Dios premia al justo y castiga al pecador, y que por tanto al pecado le corresponde de la desdicha a la justicia la felicidad. Desde el exilio a más tardar, esta sabiduría había entrado en crisis, no solo porque Israel sufría en conjunto más que los pueblos de su entorno, que lo llevaron al exilio y lo oprimieron. También en el ámbito privado se demostraba cada vez más que el cinismo merece la pena y que en este mundo el justo está abocado al sufrimiento. En los salmos y en la literatura sapiensal tardía vemos la lucha con esta contradicción, un nuevo intento de hacerse sabio, de entender bien la vida y de volver a encontrar y comprender a Dios, que aparentemente es injusto o que simplemente está ausente. Uno de los testimonios más penetrantes de esta lucha, el Salmo 73, puede considerarse en cierto modo como trasfondo espiritual de nuestra parábola. En él casi vemos ante nosotros la figura del vividor rico, del que se queja el orante, Lázaro. Cito: envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y orondos, no pasan las fatigas humanas. Por eso su collar es el orgullo. Se le saltan los ojos por la grasa. Su boca se atreve con el cielo. El pueblo mío se torna a ellos y aguas copiosas se sorben. Ellos dicen: ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Fin de la cita. Salmo 73, versículo del 3 al 11. El justo que sufre y ve todo esto, corre el peligro de extraviarse en su fe. ¿Es que Dios no ve? ¿Es que no oye? ¿No le importa el destino de los hombres? Cito:
Y dije, ¿para qué he limpiado yo mi corazón? ¿Para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana? Fin de la cita. Salmo 73, versículo 13 y siguientes. El hueco se produce cuando, en el santuario, el justo que sufre dirige la vista a Dios y al mirarlo amplía su perspectiva. Ahora ve que la saciedad aparente de los cínicos a los que acompaña el éxito no es sino necedad. Este tipo de sabiduría significa ser, cito, un necio y un ignorante, un animal ante ti. Fin de la cita. Salmo 73, versículo 22. Se quedan en la perspectiva de los animales y han perdido la perspectiva de los hombres, que va más allá de lo material, hacia Dios y hacia la vida eterna. En este punto nos puede venir a la memoria otro salmo en el que el perseguido dice al final, cito, de tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos, pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Fin de la cita. Salmo 17, versículos 14 y siguientes. Aquí se contraponen dos clases de saciedad, la saciedad de bienes materiales y el saciarse contemplando tu semblante, la satisfacción del corazón por el encuentro con el amor infinito. La expresión al despertar remite de un modo profundo al despertar a la nueva vida, la vida eterna, pero también se refiere a un despertar en este mundo, al despertar a la verdad que proporciona ya ahora una nueva saciedad. De este despertar en la oración habla el Salmo 73, pues ahora el orante advierte que la felicidad de los cínicos, tan envidiada, es sólo como un sueño que al despertar palidece, un sueño cuyas imágenes uno olvida al levantarse. Salmo 73, versículo 20. Y ahora reconoce quien ora la verdadera felicidad, cito, pero yo siempre estaré contigo, tú agarrarás mi mano derecha. ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo? ¿Qué me importa la tierra? Para mí, lo bueno es estar junto a Dios. Fin de la cita. Salmo 73, versículo 23, 25 y 28. Esto no es un mero consuelo, que remite al más allá, sino al despertar a la verdadera grandeza del ser humano, de la que desde luego forma parte la vocación a la vida eterna. Puede parecer que con esto nos hemos alejado de nuestra parábola. En realidad, con este relato, el Señor quiere precisamente introducirnos en este proceso del despertar, que ha quedado reflejado en los Salmos. No se trata de una fácil condena de la riqueza de los ricos, nacida de la envidia. En los Salmos que acabamos de considerar, toda envidia está superada. Al salmista le resulta evidente que envidiar este tipo de riqueza es necedad, ya que él ha reconocido el verdadero bien. Tras la crucifixión de Jesús, encontramos a dos hombres pudientes, Nicodemo y José de Arimatea, que han encontrado al Señor y están despertando. El Señor quiere llevarnos de una sagacidad insensata a la verdadera sabiduría, enseñarnos a reconocer el bien verdadero. Y por eso, partiendo de los Salmos, podemos decir, aunque no está en el texto, que el rico derrochador era, también en este mundo, un hombre de corazón vacío, que con su francachelas intentaba colmar el vacío que había en él. En el más allá se hace visible la verdad, ya que estaba presente en el más acá. Por supuesto que esta parábola, al despertarnos, se vuelve una llamada al amor y a la responsabilidad que hemos de sentir por nuestros hermanos pobres, a gran escala en la sociedad mundial y a pequeña escala en nuestra vida cotidiana. En la descripción
del más allá, que viene a continuación, Jesús se atiene a las ideas vigentes en el judaísmo de su época. En esa medida, no se debe tomar demasiado al pie de la letra esta parte del texto. Jesús asume las imágenes habituales, sin por ello hacer de ellas formalmente su propia doctrina sobre el más allá. Ahora bien, él afirma claramente la sustancia de estas imágenes. En esa medida, no carece de importancia que Jesús recurra aquí a las ideas cercanas del estado intermedio entre la muerte y la resurrección, que se habían convertido en patrimonio común de la fe judía. El rico se encuentra en el Hades como lugar provisional, no en la Gehenna, infierno que es como se llama estado definitivo. Una resurrección en la muerte. No la conoce Jesús, pero como se ha dicho, esta no es la verdadera doctrina que el Señor quiere impartirnos con esta parábola. Se trata más bien, como Jeremías ha expuesto convincentemente, de algo que aparece en un segundo momento culminante de la parábola, la petición de signos. El hombre rico le dice a Abraham, desde el Hades, lo que tantos hombres, ayer como hoy, dicen o querrían decirle a Dios. Si quieres que te creamos y que dispongamos nuestra vida según la palabra revelada de la Escritura, entonces tienes que ser más claro. Envíanos a alguien del más allá que nos pueda decir que realmente es así. El problema de la petición de signos, de la exigencia de una mayor evidencia de la revelación, atraviesa todo el Evangelio. Tanto la respuesta de Abraham como la respuesta de Jesús a esta exigencia de signos como parte de sus contemporáneos fuera de la parábola es clara. Quien no cree la palabra de la Escritura, tampoco creerá a quien venga del más allá. Las verdades más altas no pueden ser reducidas al mismo tipo de evidencia empírica, que solo es propia de lo material. Abraham no puede enviar a Lázaro a la casa paterna del hombre rico. Pero aquí hay algo que nos llama la atención. Nos viene a la mente la resurrección de Lázaro de Betania, narrada en el Evangelio de Juan. ¿Qué ocurre? Muchos judíos creyeron en él. Nos cuenta el evangelista. Van a los fariseos y relatan lo sucedido, tras lo cual en el Sanedrín se reúnen a deliberar. Allí se considera la cosa bajo un punto de vista político. Un movimiento popular que surge así podría alertar a los romanos y provocar una situación peligrosa. Así que se resuelve matar a Jesús. El milagro no lleva a la fe, sino al endurecimiento. Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 53. Pero nuestros pensamientos nos llevan aún más lejos. ¿No reconocemos tras la figura de Lázaro, que yace cubierto de heridas, a la puerta del hombre rico, el misterio de Jesús, que murió fuera de la puerta? Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y que desnudo y clavado en la cruz fue entregado a la burla y al desprecio de la multitud, con el cuerpo lleno de sangre y heridas. Cito: pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Fin de la cita. Salmo 22, versículo 7. Este Lázaro verdadero ha resucitado, ha venido a decírnoslo. De modo que si vemos en la historia de Lázaro la respuesta de Jesús a la exigencia de signos formulada por su generación, estaremos en consonancia con la principal respuesta que Jesús dio a dicha exigencia. En Mateo reza así, cito: esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se les dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días
y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Fin de la cita. Mateo capítulo 12, versículo 29 y siguientes. Y en Lucas leemos, cito: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Fin de la cita. Lucas capítulo 11, versículo 29 y siguientes. No necesitamos analizar aquí las diferencias entre estas dos versiones. Una cosa está clara: el signo de Dios para los hombres es el Hijo del Hombre, Jesús mismo. Y lo es del modo más profundo en su misterio pascual, en el misterio de su muerte y resurrección. Él mismo es el signo de Jonás. Él, el crucificado y resucitado, es el verdadero Lázaro. A creerle y seguirle a Él, gran signo de Dios. Es a lo que nos invita la parábola, que es más que una parábola. Habla de la realidad más decisiva de la historia.